Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Sobre todo a Martín, cuya convicción y decisión nos trajo acá. Todo el mérito es de él. Por supuesto que estamos encantados de estar en la Patagonia, ¿no? Ese lugar que es... Ustedes quizás no tengan registro, pero es uno de los grandes orgullos de los argentinos, la Patagonia. Los dos, por casualidad, vinimos a Madryn, conocemos Madryn, pero hace 20 y pico de años cada uno. Yo entré por mar en un velero, lo cual le da un toque de romanticismo con mi viejo. Mi viejo, que es un atorrante de los mares, se decidió a navegar por acá, por estas zonas, y yo lo acompañé un tramito. Y conocí Madryn desde el mar, y la verdad que tiene como otro condimento, ¿no? Llegar desde acá, esta bahía increíble que tiene. Encima era un amanecer. Bueno, disculpen la dispersión, pero me quedé con esa imagen. No hay tanto viento, no exageremos. Además, para los porteños que haya un poco de viento, con esa cosa calma y pesada que tiene el río, es como un poquito, nos despabila un poco. Bueno, dicho todas estas pavadas introductorias, nada, la Noche de las Corbatas, como bien lo dijo, fue una operación conjunta de la dictadura represiva, básicamente sobre el cuerpo de los trabajadores, ¿no? Porque lo que hicieron fue atacar a sus representantes, atacar a quienes los defendían, que eran los abogados laboralistas de Mar del Plata. Fue una operación muy fina, muy sofisticada, porque eligieron, digamos, los laboralistas estos, si bien tenían relación entre sí, se conocían, no venían del mismo lugar, no tenían la misma ideología, no defendían los mismos sindicatos, digamos, se hicieron una fina selección para que en estos profesionales estuviera representado todos los perfiles posibles de abogados laboralistas marplatenses. O sea, fue una acción ejemplificadora para que todo aquel que defendiera a trabajadores, sindicalista o abogado laboralista, supiera que podían venir por él por la identificación que había con alguna de estas víctimas. Entonces, por ejemplo, Norberto Centeno, que era como una suerte de patriarca del derecho laboral en el país, un tipo que desde el interior, desde una ciudad pequeña como era en ese momento Mar del Plata, supo hacer una carrera increíble dentro del derecho y era un tipo reconocido a nivel internacional. Era un peronista ortodoxo. En un principio le habíamos puesto peronista de derecha, pero la verdad que no le hacía justicia, porque si bien, digamos, era un tipo muy disciplinado, verticalista, sus concepciones no eran de derecha porque defendía a los trabajadores de una manera pocas veces vista. El tipo nunca negociaba arreglos a la baja y realmente consiguió una cantidad enorme de beneficios para los trabajadores marplatenses y también para los trabajadores argentinos, porque él fue el redactor de la Ley de Contrato de Trabajo, que en su proyecto original incluía la estabilidad permanente. Esto es, que entre el despido o el puesto de trabajo, el trabajador puede elegir. O sea, salvo que lo agarren en una falta muy grave, no puede ser despedido. Esto me parece una locura, digamos, y es algo, suena inverosímil. Pero en los 70, en esa época, si bien terminó no siendo parte de la ley, era discutible esa posibilidad. Y no fue sancionada y hoy no tenemos la estabilidad permanente por muy poco. O sea, eso era lo que se jugaba en ese momento en la disputa entre capital y trabajo. Este era el avance que tenía el movimiento obrero en ese momento, al punto de casi haber conseguido la estabilidad permanente. Centeno, en este grupo de abogados víctimas, compartía, por ejemplo, este grupo lo compartió con Jorge Candeloro, que era el secretario general del Partido Comunista Revolucionario, o sea, estaba en las antípodas ideológicas y también de uso del derecho como herramienta, ¿no? Centeno era un hombre que la ponía al servicio de la CGT, de los sindicatos de raíz peronista. En cambio, Candeloro veía digamos, en la acción del derecho, digamos, de la abogacía, en la práctica del derecho, venía una herramienta política y de intervención y de cambio social muy concreto. También había estudiantes, dirigentes estudiantiles muy importantes que habían tenido, digamos, en todos los 70, que fue muy revulsivo a nivel, digamos, de rupturas, porque hubo rupturas culturales, políticas, económicas, etc. Ahí, digamos, ellos tuvieron un papel central en todas esas luchas reivindicativas de otros modelos posibles de sociedad, de universidad, política, etc. Y después compartían, por ejemplo, entre ese grupo de abogados también estaba Tomás Fresneda,
que no sé si recuerdan al secretario de Derechos Humanos del kirchnerismo, el último, Martín Fresneda. Martín Fresneda, junto con su hermano Ramiro, fueron quizás, es difícil cuantificar o cualificar la calidad de víctimas, pero fueron tal vez los mayores víctimas de ese episodio, porque perdieron a su padre, a su madre y a un hermano o hermana que estaba en el vientre materno. Los hermanos Fresneda ahí perdieron mucho. El padre era una suerte de intelectual inorgánico, que tenía ciertas simpatías por el peronismo, pero que tenía un profundo rechazo a la lucha armada y que le complicaba encuadrarse. Algo así como vos, Martín, por ejemplo. Si tenemos que hacer el paralelismo. Bueno, o sea, como ven, había como perfiles muy diversos, muy variados, y en eso nosotros creemos con Pablo, que es una conclusión un poco obvia, que no pudo no haber complicidad civil en el diseño de esta operación. Digamos, los militares por sí mismos no tenían la menor idea. Yo supongo que qué era el derecho laboral no sabían los militares. Entonces alguien les tuvo que haber señalado quién era quién y por qué había que secuestrar a cada uno. O sugerido o ordenado, vaya uno a saber por qué. Eso entra en algo que con Pablo llamamos como la nueva agenda de los 70, ¿no? Los 70 se han convertido en una suerte de género literario en la Argentina, todos discutimos los 70, todos tenemos una posición tomada, todos tenemos algún grado de análisis y de aproximación a la lucha armada, qué fue, por qué, si valía, si no, condena, más, menos. Y esto, digamos, es muy interesante porque viene al presente y lo que queda de descubrir de esos 70 que son tan polémicos es aquello que todavía no se conoce, que es precisamente esto, los cómplices civiles. ¿Quiénes estaban detrás de esto? ¿Que los militares para qué tomaron el poder? ¿A quiénes beneficiaron? No, ahora Pablo va a hablar un poco más en extenso de eso, pero claramente con esta operación hubo beneficiarios concretos en la sociedad marplatense. Nosotros tratamos de avanzar, pero como todos los procesos de memoria, tiene sus tiempos. Y a esto, bueno, les cuento dos cositas que tienen que ver con estos procesos de memoria que nos parecieron muy interesantes cómo se fueron dando. Uno que tiene que ver con la memoria colectiva. Yo me hice periodista en Mar del Plata a principios de los 90 en el diario La Capital, que es el diario señero, el diario tradicional, el diario conservador. O sea que comencé a desarrollar un poco mi vocación en los 90 en Mar del Plata. Ahí, la noche de las corbatas no existía. La sociedad marplatense desconocía absolutamente qué había pasado ese julio del 77. No tenía la menor idea. Pero no porque hubiera un proceso de ocultamiento, sino porque no se habían dado las condiciones para que ese episodio se considerara importante. Eso fue cambiando paulatinamente por el tesón y la voluntad de muchos dirigentes individuales. Acá también podemos hacer una analogía con Martín, un tipo que le pone garra a todo lo que emprende. Pero, digamos, estaba vivo en el pensamiento, en la evocación, en la memoria de muchos colegas individuales, pero colectivamente no entraba. Yo creo que acá no hay responsables ni culpables, son tiempos que se van dando y que también tienen que ver con los momentos políticos. En los 90 no era momento de empezar a revisar eso, digamos, había como un nuevo paradigma que se intentaba desarrollar, que después advertimos equivocado, pero bueno, en ese momento eso no era central, no era importante. A partir del 2003, hay que decirlo, con el advenimiento del kirchnerismo, que sí hizo una política muy activa de los temas de memoria y verdad y justicia, se empezó, digamos, a desenredar esto, y hoy llegamos a que todos los marplatenses saben qué fue la noche de las corbatas. O sea, ahí hubo un trabajo de conciencia que tiene que ver con lo marplatense, estrictamente, que también es difícil decir qué es el ser marplatense, como el ser de Madryn, digamos, tiene esa complejidad que son ciudades turísticas que se desarrollan a través de los visitantes, estacionariamente, con aluviones que vienen y se van, que usan la ciudad, digamos, bueno, siempre hubo una dificultad del marplatense para definirse a sí mismo. Y con la noche de las corbatas, por lo menos, tiene una definición de qué es lo que ellos rescatan, de qué es un buen marplatense, aunque la mayoría de ellos no eran marplatenses. Y reivindican esos como con un valor social muy especial, y hoy saben todos
¿Qué fue la noche de las corbatas? Y con Pablo venimos a sumarnos un poco a ese proceso, sistematizando y contando un poco más en profundidad quiénes eran estos abogados, y también dotando de algo de sentido, haciendo jugar a todos los grandes momentos de la política marplatense de los 70, que no son muy diferentes a lo que ocurrió en todo el país, el enfrentamiento entre la izquierda y la derecha peronista, el tema universitario, que también fue muy importante en Mar del Plata, y también esto, bueno, reventó, digamos, explotó la industria marplatense, y ahí empezó a haber, como siempre hay, disputas en torno a cómo se repartía esa riqueza. Bueno, y ahora uno que tiene que ver más con los procesos de memoria individual, y le paso la palabra a Pablo. Cuando nosotros empezamos, digamos, a contactar a todos las posibles fuentes testimoniales, o sea, la gente que había participado o conocido a los protagonistas de nuestro libro, encontramos el círculo de Tomás Fresneda, una tía y un amigo de la infancia, que ponían como condición que nos acompañaran los hermanos Fresneda, porque los hermanos Fresneda en ese momento tenían mucha exposición política, eran personajes públicos, entonces tenían miedo de decir algo inconveniente. Esto era bastante difícil, digamos, un secretario de Estado, un dirigente cordobés que estaba con una agenda muy cargada, llevarlos a Mar del Plata específicamente para que acompañaran a dos periodistas desconocidos para ellos en ese momento, a sentarse con la familia, era como logísticamente muy complicado y muy difícil. Pero igual lo intentamos porque no había otra. Si queríamos reconstruir la historia de los Fresneda, teníamos que hablar con esta gente. Finalmente, los hermanos Fresneda decidieron que era valioso y que era importante, y un día nos llamaron y nos dijeron: en un par de horas nos vamos a Mar del Plata, vengan. Así fue, agarramos el cepillo de dientes, nos subimos al auto y salimos corriendo. Cuando llegamos a la casa de la tía Maruja, se llamaba, la tía Maruja, que había vivido con el matrimonio Fresneda hasta su secuestro. Cuando llegamos a la casa, la tía Maruja no quería saber nada. Nos había preparado una cena deliciosa, con vinito, con postre, pero no quería saber nada de hablar con dos periodistas, porque era algo que hacía 40 años que lo llevaba con ella y que no le producía desconfianza, que le parecía una historia muy personal. Bueno, que no. Y en un momento Martín Fresneda, que no sé si lo recuerdan, metió de barbas, medio panzón, cara de malo, se levantó así y le dijo: tía, yo te entiendo, pero los recuerdos no son suyos, los recuerdos no son de ustedes, nosotros los necesitamos, y yo, tía, necesito que usted hable. Yo dije: acá se pudre todo, la tía nos saca cacerolazos y se acabó todo. Y la tía como que se quedó meditando, también era bastante irrefutable. ¿Qué iba a decirle a su sobrino que había sido víctima de una operación espantosa, que había perdido a sus padres a los 2 años, que todavía recordaba los autos llenos de armas, la patota que los levantaba, los llevaba cargando para secuestrarlos, a la madre gritando? ¿Qué podía decirle sobre eso? Muy poco. Y ahí nosotros nos sumamos ahí en una operación de pinza y dijimos: mire, nuestra experiencia, nosotros en los libros siempre tocamos temas muy duros que tienen que ver con pérdidas y con duelos muy profundos. Y nuestra experiencia nos dice que el testimonio es sanador, algo pasa cuando uno puede contar. Esta señora hacía 40 años que se venía guardando ese secreto, que no era un secreto, en realidad era algo, un trauma como que la asesinaba por dentro, y que no podía largarlo. Y bueno, funcionó, y la tía Maruja empezó a hablar, y la verdad fue una noche antológica, porque los hermanos Fresneda se enteraron muchas cosas de sus padres en esa noche, hicieron su propio proceso, y no sé si casualidad o no, para Pablo no es tan casualidad, son 2 cuarentones ya, decidieron tener hijos y embarazaron a sus parejas casi inmediatamente. No sé si hay algún tipo de relación, pero es raro esto de, bueno, destrabaron esa cosa de memoria que tenían, que no habían podido resolver con su tía, y a partir de ahí fue como que todo fue más fácil. Pero bueno, eso, digamos, fue una experiencia personal y emocional muy fuerte, pero que también nos dio la pauta de esto, de que efectivamente los recuerdos no son patrimonios personales. La historia reciente, la historia política, la historia personal de la gente, cuando tuvo participación en la discusión pública de qué somos y qué queremos ser,
no es patrimonio de uno. Uno tiene que superar ese trauma que quizás le impida hablar o que lo tire para atrás y ponerlo a consideración de todos, porque si no, nosotros no hubiéramos podido escribir este libro y ustedes no podrían leerlo. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir, gracias por la invitación de Martín. Hay un tema que, digamos, que se pone, que nosotros volvemos a poner sobre la mesa en cada presentación, y es esto de por qué discutimos los 70, ¿no? De por qué volvemos sobre temas de los 70, y entendemos que volvemos porque por un lado es el pasado reciente. Los actores de ese pasado reciente están vivos todavía y actuando en política, en organizaciones sociales, participando en la vida social en la Argentina. Y después porque de alguna manera entendemos que esa discusión implica tomar posiciones en el presente e implica tomar posiciones sobre qué hace uno a cada momento, ¿no? Y en por qué discutimos los 70 está el trabajo que nosotros fuimos haciendo en la investigación del libro y en la elaboración de esa hipótesis, digamos. Porque nosotros cuando nos metimos en el libro, cuando nos metimos con la historia de la Noche de las Corbatas, que nos parecía un hecho pequeño que transcurría en una semana, y nos parecía un tema fácil de abordar para nosotros, ¿no? Era nuestro cuarto libro, dijimos, trabajamos la vida completa de Ortega Peña, trabajamos la vida completa de Firmenich, dirigente de una de las organizaciones políticas más importantes de la región. Después trabajamos el asalto a la Tablada. Dijimos, un hecho puntual en una ciudad pequeña como era Mar del Plata en ese momento tenía que ser muy fácil de abordar. Y una de las hipótesis que hicimos, que era tan equivocada como esto, que decíamos va a ser muy simple de abordar, era a este grupo de 5 abogados laboralistas, entre los cuales estaba el creador de la ley de contrato de trabajo, no se lo pueden haber llevado solamente porque eran abogados laboralistas, tenía que haber algo más ahí atrás. Y entonces empezamos a buscar vínculos con organizaciones políticas, vínculos con la lucha armada, alguna otra cosa extraña, una disputa por plata atrás. Y entonces encontramos esto, digamos, ¿no? Que Centeno era abogado de sindicatos, preso en todas las dictaduras previas, ¿no? Preso con Intes, militante de la resistencia peronista, formado como abogado en la cárcel, un peronista ortodoxo como se entendía en aquel momento, digamos, ¿no? Con esa vocación de la defensa del trabajador en el sentido de que lo planteó en algún momento Perón, ¿no? Digamos, el peronismo que defiende que el actor era el trabajador. Jorge Candeloro, un militante de izquierda que entra al comunismo por el radicalismo, que después participa de la fractura del Partido Comunista con el PCR y se transforma en el máximo dirigente del PCR en Mar del Plata. Tomás Fresneda, que de alguna manera era también era un peronista de izquierda con una visión más de intelectual, digamos, que no participaba activamente de lo que era la lucha en la calle. Y después Arestín y Alaiz, 2 militantes también que venían de la izquierda, del maoísmo, que habían sido dirigentes estudiantiles en el 71, cuando la matan a Silvia Filler adentro de la facultad en Mar del Plata, y que después todos ellos se van alejando de la militancia partidaria, los que la habían tenido, con el caso de Alaiz y Arestín, pero todos seguían en la defensa de los trabajadores, y no solamente como abogados laboralistas en las disputas salariales, o por despido, o por accidente de trabajo, sino defensores de sindicatos y, digamos, daban la discusión por los convenios colectivos, digamos, discutían realmente cómo se distribuía la riqueza en la Argentina. Y seguimos con esta hipótesis cerrada de que no puede ser que solamente por esto, hasta que encontramos un dato que el otro día yo, cuando lo volví a contarlo, me dejó pensando, y que tiene que ver con esto, digamos, de cómo algunos datos de la historia se pierden porque se dejan de contar, y entonces dejamos de tener una visión histórica de lo que ha ocurrido en el país.
Y esto es, el dato que nosotros encontramos es que al mes del golpe de Estado, la primera ley de fondo que se modifica en la Argentina es la ley de contrato de trabajo. La dictadura le anula 25 artículos y modifica o recorta otro centenar de artículos, con lo cual anula el 40% de los derechos laborales que tenían los trabajadores hasta 1976. Entonces ahí terminamos de entender que en realidad el único motivo por el cual se los habían llevado eran porque eran abogados laboralistas. No importaba si Candeloro había participado de la Asociación Gremial de Abogados para defender presos políticos en la dictadura de Lanusse, o si Fresneda había tenido participación en el Cordobazo. Eso era menor, finalmente. El problema central era que participaban de la disputa de la riqueza en la Argentina, ¿cómo? A través de la defensa de los trabajadores enrolados y como de alguna manera empleados, entre comillas, también de los sindicatos. De alguna manera también eran trabajadores en el sentido de tener un patrón, digamos, ¿no? Pero en este caso ellos respondían en términos políticos y su accionar profesional estaba regido por la política de los sindicatos. Y el otro elemento que nos encontramos fue que cuando nos metimos a contar esa semana, terminamos metiéndolo con el desarrollo de Mar del Plata, una ciudad balnearia que empieza a tener un desarrollo industrial, que empieza a tener una disputa sindical adentro muy fuerte entre los sectores, digamos, entre el peronismo más tradicional, el peronismo de izquierda y la izquierda marxista, que empiezan a disputar los sindicatos y para qué el accionar gremial. Y ahí, por ejemplo, lo entrevistamos a Hugo Moyano y cuenta también parte de esa disputa, ¿no? Y entre las cosas que dice Moyano, que a mí me llamó mucho la atención, por eso hago un paréntesis en esto de Centeno, un abogado de la ortodoxia peronista. Moyano, cuando le preguntamos por Centeno, dice, y algunos dicen que era zurdo, ¿no? Digamos, para entender la visión que tenían algunos dirigentes sindicales de un abogado criado en la resistencia peronista, que cuando Perón le encarga hacer la compilación de la ley de contrato de trabajo, ordenando la jurisprudencia y redactando y que yo la hace, entrega el preproyecto, el borrador de ese proyecto, en donde aparece la estabilidad plena del trabajador, le sacan la estabilidad plena del trabajador y el tipo no dice ni mu, ¿no? Digamos, para entender el grado de verticalidad que el tipo tenía dentro del movimiento peronista. Ahora, algunos dirigentes sindicales decían era medio zurdo. Y entonces, vuelvo, ¿no? ¿Por qué discutimos los 70? ¿O por qué volvemos sobre esa discusión de los 70? Nosotros nos metimos con un grupo de abogados que no sabíamos bien por qué los habían secuestrado por su defensa del derecho laboral. Encontramos una Mar del Plata que se va transformando y que va sufriendo la disputa política por ser una ciudad balnearia o una ciudad industrial y todo lo que ello conlleva en la discusión sobre la renta en la Argentina, sobre quién se va quedando la porción de la torta que producen los trabajadores. Y nos encontramos que a poco de asumido el nuevo gobierno nacional, uno de los puntos centrales que pone en discusión es la ley de contrato de trabajo. Una ley de contrato de trabajo que sigue siendo la ley recortada de la dictadura, digamos, porque ese 40% de derechos no se modificaron. Los trabajadores argentinos no recuperaron ese 40% de derechos recortados, que entre otras cosas no permitía la tercerización laboral que hoy permite esta ley de contrato de trabajo. Digo, para entender el grado de avance que tenía esa ley de 1974. Y entonces, a poco de asumido el gobierno, una de las primeras cosas que se plantea es hay que modificar la ley de trabajo, pone en discusión el instituto de la indemnización laboral y empieza a haber toda una discusión en la cual se suman algunos aliados políticos en la que plantean que la ley de riesgo de trabajo que tenemos, que es una ley hecha a medida de las empresas, es una ley muy beneficiosa para el trabajador, ¿no? Y entonces nosotros nos volvemos a preguntar, ¿por qué discutimos los 70? Y entonces discutimos los 70 porque esa vieja discusión, en este caso, sobre cómo es el reparto de la riqueza en la Argentina, vuelve a estar presente hoy y se vuelve a poner en discusión una ley recortada hace más de 40 años y que otra vez se vuelve a discutir cómo hay que recortarla. Y hace poco, y con esto cierro porque lo que estaría bueno por ahí es armar un debate,
salió una columna que escribió el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, y él discutía este concepto del costo, por un lado del costo laboral y por el otro lado del accidente de trabajo, ¿no? Entonces él ponía este ejemplo. ¿Por qué si una empresa, dice, alquila un edificio para montar la empresa ahí, ¿no? Cuando devuelve ese edificio, lo tiene que devolver pintado y en las mismas condiciones que lo recibió, ¿no? Y él se preguntaba, ¿por qué un trabajador, después de trabajar 10 años en una empresa, no puede salir de esa empresa en las mismas condiciones de salud en las que entró, ¿no? Entonces planteaba la discusión, ¿cómo es esto?, decía. Y bueno, y vuelvo a la pregunta, ¿por qué discutimos los 70? Discutimos los 70 por esto, ¿no? Porque vuelve a estar en discusión lo mismo que estaba antes.